¿Es posible la comunicación del mundo de los vivos con el mundo de los muertos? ¿Es posible que Samuel realmente después de muerto haya podido hablar con Saúl? Soy Manuel Ventura, bienvenido a este espacio Conversando con Manu, y hoy día vamos a tocar este tema que fue una promesa. Es un estudio que he estado realizando a lo largo de varias semanas buscando muchas aristas, y este video lo que busca es tratar de transferirte a ti las evidencias que he encontrado para que tú puedas hacer tus propios análisis y puedas hacer también tu propia investigación. La idea de este video es que te sirva como base para que tú puedas realizar también tus propias investigaciones al respecto. Voy a darte una serie de pautas, una serie de cosas que he encontrado, y al final, después de todas las evidencias presentadas, tú podrás tomar tu propio veredicto. Entonces, sin más, vamos a revisar el texto. Vamos primero a leer, obviamente, lo que dice en la Reina Valera 1960, el texto, y vamos a ir escudriñándolo, vamos a ir sacando algunas cosas y vamos a ver cuáles son los detalles. Hay dos detalles importantes en la lectura, en realidad tres, pero vamos a darle énfasis a los dos primeros. La tercera se las voy a indicar, pero esas se las voy a dejar a ustedes para que saquen también sus propias conclusiones. Las dos primeras son las más importantes porque nos van a dar la pauta realmente de qué es lo que pasó realmente en el contexto en el cual se desarrolla el diálogo de Primera de Samuel. Entonces vamos juntos a leer y después vamos a ir sacando conclusiones, vamos a ir armando. Para esto, en la presentación, primero voy a presentar los libros que yo estoy recomendando. Bibliografía, que es muy importante. Siempre cuando hagan sus estudios recurran a buena bibliografía, porque esto les va a ayudar a poder desarrollar y poder entender los contextos en los cuales se desarrollan los eventos. Entonces, sin más, acompáñenme a las láminas y vamos a ir intercambiando ideas y opiniones para que ustedes puedan también hacer su propia investigación. Allá vamos. Muy bien, Saúl y la divina, ¿realmente dice Endor o tiene otra referencia? Es el título de este estudio. Como siempre, para la gramática del hebreo, este libro, que es uno de los mejores libros sobre gramática en hebreo, vamos a usar también este libro que es El misterio de los hititas. Ustedes se estarán preguntando por qué estoy recomendando un libro sobre los hititas. Actualmente hay mucha información sobre los hititas. Y quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar para poder entrar en contexto porque este libro es importante. No es tanto el libro, sino la cultura hitita dentro de los relatos bíblicos. Les voy a comentar algo que es importante. Durante muchos siglos se consideró a la Biblia un cuento de hadas. ¿Por qué? Porque la Biblia era el único libro que registraba el mundo de los hititas. Es decir, hasta 1800 y algo, que es cuando se descubre a los hititas, la cultura hitita, el único libro que hacía referencia a la cultura hitita era la Biblia. Y por eso muchos historiadores a lo largo de los siglos habían desestimado a la Biblia porque decían que el mundo hitita no existía y por ende consideraban a la Biblia un cuento de hadas. Hoy, en el 2023, conocemos todo sobre los hititas, porque a raíz del descubrimiento que ya mencioné, se han llevado a cabo muchas investigaciones, se han encontrado mucha evidencia y el mundo hitita está muy metido en el Antiguo Testamento. Si nosotros empezamos a escarbar con mucho detenimiento, vamos a descubrir, por ejemplo, que Abraham tiene que comprarle una tierra a los hititas para poder enterrar a Sara. Vamos a encontrar que David compra el monte Sión a un rey hitita. Claro, todo esto hay que leerlo en hebreo, pero a lo que voy es la importancia de la cultura hitita dentro del desarrollo cultural de Israel. Esto es importantísimo. Por eso, todo aquello que puedan leer, buscar e indagar sobre los hititas les va a ayudar en este estudio. Sigamos con la biografía. También vamos a ver nuestro infaltable diccionario bíblico español de Luis Alonso Schockel, uno de los mejores diccionarios que existen del hebreo al español. Y también vamos a usar este diccionario etimológico. La razón por la cual estoy usando un diccionario etimológico va a tener que ver con la última interpretación que voy a hacer a lo largo del estudio, y ahí ustedes van a entender por qué muchas veces hay que ir escudriñando no solamente el significado del hebreo y español, sino hay que empezar a bucear
en cuál es el significado etimológico de las palabras que aparecen en el texto. Sobre todo en este texto que necesita mucha investigación histórica y necesita mucha investigación de este tipo, de ver qué culturas son las que han influido a lo largo del desarrollo de la cultura de Israel. Entonces ahora sí, vamos a leer el texto para podernos meter en el contexto de la historia que vamos a analizar. 1 Samuel 28:13 dice: ya Samuel había muerto y todo Israel había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado a la tierra de los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Aquí un pequeño paréntesis para poder entender el contexto. Ustedes, si gustan, vuelvan a leer para que vean bien el contexto. No voy a entrar en los detalles, quiero concentrarme en el tema de Endor y en el tema del preámbulo a Endor. Hemos visto en el relato que dice que Samuel había buscado una respuesta de Dios y esta respuesta no había venido ni por sueños. Ojo al detalle. ¿Por qué? Porque todos los 3 conceptos que se mencionan en el relato son conceptos que tienen que ver implícitamente con un tema de saber el futuro. Es decir, Samuel quería saber por parte de Dios qué iba a suceder. O sea, es decir, quiero vaticinar qué va a haber en el futuro. Entonces dice que no vino ni por sueños ni por Urim. Los arqueólogos no se han puesto 100% de acuerdo qué cosa era el Urim, pero por las descripciones que se han encontrado en la Biblia, por descripciones que se han encontrado en textos paralelos, se presume que el Urim era una especie de gemas o de piedras, las cuales se arrojaban y conforme salían estas se podía leer o predecir determinado evento. Es algo así como después se ve a lo largo de los diferentes relatos de la Biblia, donde justamente los sacerdotes echan suerte y se menciona este tema varias veces. Sin embargo, como digo, los especialistas no están 100% de acuerdo en este tema. En lo que todos coinciden que era una especie de amuleto o de herramienta con la cual se pretendía predecir el futuro o conseguir algún tipo de respuesta de Dios. Y después tenemos a los profetas. Como ya hemos visto en otros videos, en la Biblia hay diferentes niveles o diferentes tipos de profetas. Evidentemente, por el contexto del relato, el tipo de profetas que está hablando aquí son profetas que van a hablar sobre el futuro, van a hablar sobre lo que va a venir hacia futuro. Entonces, como estos 3 elementos que Saúl estaba buscando no funcionan, pide que se busque a una mujer de adivinación. Es decir, que se busque a una especie de chamán que pueda tener contacto con los muertos. Ese es el concepto porque está dentro del contexto de lo que estamos leyendo. Y dentro del contexto hebreo se dice exactamente lo mismo. Entonces, la gran pregunta que nos cabe responder ahora es: ¿realmente dice Endor o Endor era un lugar? ¿O qué cosa es realmente ese famoso Endor? Y es por donde va a arrancar nuestra investigación de hoy día. Y la finalidad, como ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, es dejarte estas herramientas para que tú puedas arrancar tu propia investigación. Ok, vamos a la lámina y vamos a ver qué realmente significa esta palabrita Endor. Bien, aquí en el hebreo vamos a encontrar 2 cosas que me interesan resaltar. La que está en amarillo es Eshet Balat, y después viene Be'ain Dor. ¿Ok? Lo que está en amarillo significa literalmente mujer maestra en hechicería. Y aquí cabe otro pequeñito paréntesis. ¿Por qué? Porque es muy importante que no es una simple adivina a la que han encontrado. Es la máster en hechicería. Es literalmente lo que significa el texto que acabamos de leer en hebreo. Es decir,
lo que está diciendo es que esta adivina no es cualquier adivina, sino que es la maestra adivina, es la top en cuanto a la comunicación con los muertos. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué significa Ein Dor, que como habrán visto, son dos palabras independientes y no es una sola palabra porque ni siquiera está unida con un makef. Vamos a ver qué significa. Entonces, la palabra que vamos a revisar es esta de aquí, Vein Dor. Vein, como vemos aquí, ya les he comentado alguna vez con anterioridad que la palabra be es una preposición inseparable, que significa en. La palabra ain, de acuerdo al diccionario de Alonso Schockel, página 982, 1003, 1013, puede ser ojo, fuente, manantial. Y estos temas son muy importantes por lo que vamos a ver a continuación. La palabra dor, de acuerdo al mismo diccionario de Alonso Schockel, página 106, 216, 228, significa pueblo, generación, generación pasada. También puede significar el lugar donde uno vive, ya que el concepto de dor es una palabra común para indicar dónde estamos viviendo o dónde se está viviendo. Entonces, ahora veamos, antes de pasar al análisis, el contexto en el cual se da el relato. La época en la cual se da el relato es aproximadamente en el 1044 a.C. El evento central es comunicarse con los muertos. La intermediaria es la divina, que hoy la conocemos como medium. Las culturas influyentes de la época, como lo mencioné al inicio de la exposición, son los hititas. Detalle importante, quien ve a Saúl es la medium. Saúl nunca ve a Samuel. Él lo asume, pero en realidad ustedes pueden leer después la continuación del relato y ustedes se van a dar cuenta que Saúl jamás ve a Samuel. Quien ve, quien se asusta y quien hace todo el show es la maestra adivina. Entonces, quien habla y dice ser Samuel es la mujer, tal como lo hacen los medios hoy en día. Bien, vamos entonces ahora con la explicación de la famosa palabra Endor, que no significa Endor, tampoco significa, o Endor no es un lugar tal como lo acabamos de ver. Endor significa manantial del pueblo. ¿Dónde encontraron a esta maestra hechicera? Es en el manantial del pueblo. De acuerdo al relato y de acuerdo al contexto, en realidad nuestra traducción no está mal, ya que esta adivina, de acuerdo al contexto y de acuerdo al relato, era alguien que se comunicaba con el más allá, entre comillas, lo que hoy día llamamos los medium, ¿no? Entonces, traducir Eindor como ojo del pueblo o como el manantial del pueblo, es decir, que los emisarios de Saúl encontraron a esta hechicera en el manantial del pueblo. Y entonces aquí es donde empieza nuestra investigación con las culturas que están en este momento influenciando en el desarrollo cultural de Israel. Lo primero que tenemos que entender, y por eso puse la fecha, es que tenemos que situarnos en el 1044 aproximadamente antes de Cristo. Un mundo precientífico, un mundo donde no se sabe qué cosas son las cosas o por qué suceden, como por ejemplo los rayos, los terremotos, los huracanes. No había una respuesta científica a esos eventos. Entre ellos, recordemos que en ese momento todos eran enterrados, el famoso Seol. Ahora, dentro de la cultura antigua, recordemos, 1044 a.C., el gran concepto que existía del más allá es que todos los antepasados habían sido enterrados en la tierra. Por ende, el concepto del inframundo era un tema muy conocido en aquel entonces. Es decir, todo se desarrolla en el inframundo. Tanto así que se ve reflejado también en algunos pasajes del Nuevo Testamento. El concepto de cielo que hoy día tenemos y de inframundo es totalmente distinto al concepto que existía en el 1044 a.C. ¿Y esto por qué se los digo? Recordemos, tenemos que limitarnos, o el gran marco que nos va a servir en nuestra investigación es lo que nos está contando el relato.
El relato nos está contando que están yendo a buscar a una maestra hechicera que se comunica con el muerto. Ahora, para los que viven en la ciudad no tiene mucho sentido el concepto manantial del pueblo. Para aquellos que vivimos en el campo, el concepto manantial del pueblo sí tiene mucho más sentido. ¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, vivimos al lado de un río que se llama el río Lurín. Este río solamente tiene agua de 3 a 4 meses al año. El resto del tiempo vivimos de lo que aquí en Perú se conoce como los puquios o los manantiales, es decir, la tierra que brota de la tierra, es el agua que brota de la tierra, es el agua que sale del subsuelo. Hoy sabemos que esto se refiere a ríos subterráneos, a fuentes de agua que brotan a través de la tierra, pero en el mundo antiguo ese concepto no se tenía claro. Lo que sí se pensaba, y por qué la hechicera está justamente ahí, y para eso vamos a usar después, les voy a indicar en el diccionario etimológico, ¿qué es lo que está haciendo? Ella está pensando que como el agua brota de la tierra, el manantial brota de la tierra, este manantial tiene que venir del inframundo. Y entonces, por eso es que ellos pensaban que tenía comunicación con el inframundo. Por eso es que encuentran a esta maestra hechicera en el ojo del pueblo o en el manantial del pueblo. Es decir, ¿quién se comunicaba con los muertos? Los que tenían una comunicación a través de este supuesto canal con el inframundo. Y eso es muy importante entender para poder saber qué es lo que viene a continuación en el relato. Entonces, nuevamente, vamos a recapitular. Se manda a buscar a la maestra hechicera está en el manantial del pueblo, es ahí donde lo encuentran. El contexto nos dicen que esta mujer no era una divina cualquiera, era una maestra hechicera, y además nos dicen que la razón por la cual la van a buscar es porque tiene que tener la capacidad de comunicarse con el inframundo. Entonces ahora todo empieza a tener sentido. Este inframundo está comunicándose a través del manantial de acuerdo a las creencias antiguas. Por eso les decía, revisen la cultura hitita. Dentro de la cultura hitita, este concepto era muy común. Este concepto está ampliamente documentado en los museos de Israel y ustedes pueden investigarlo. Entonces, continuemos con el tema. Entonces, esta mujer, viene Saúl, se acerca a la mujer y la mujer le dice, ¿con quién te quieres? Miren el detalle. ¿Con quién te quieres comunicar? Y entonces el rey le dice, con Samuel. Ojo el detalle. Si es maestra hechicera, si es maestra divina, ¿por qué tenía que preguntarle a Saúl con quién quería comunicarse? Si es una maestra hechicera que se comunica con el mundo de los muertos, pues debería saber la respuesta, ¿o no? Ahora, después en la continuación del relato, y yo les pido que ustedes lo lean, llega un momento que la mujer grita, ¡oh! Y entonces, ojo al detalle, Saúl le dice, ¿a quién has visto? Saúl no vio a nadie. Quien está viendo es la maestra hechicera. Y la maestra hechicera le dice, veo a dioses. Y entre ellos veo un anciano que se acerca. Quien presume que es Samuel es Saúl, pero Saúl no está viendo nada. Quien está viendo es la hechicera. Y entonces después viene todo un diálogo de la hechicera, el cual no voy a entrar en detalles porque es posevento, es cuando se retocan estos libros en el posexilio, pero es irrelevante porque lo importante es la introducción al diálogo. En la introducción al diálogo ustedes se van a dar cuenta muy claramente que el rey Saúl no ve ni escucha a nadie. Quien ve y escucha o dice escuchar es la maestra hechicera. Tal como sucede hoy en día con muchos medium. Ahora, creo que ya lo tienen clara de que en realidad Samuel jamás habló. Al menos Samuel muerto. Nunca habló. Quien habló o quien timó a Saúl fue la hechicera. O sea, no tenemos que ser unos grandes especialistas en dialéctica o investigación para darnos cuenta que con las evidencias que ya tenemos, es bastante difícil pensar en que realmente hay una comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Definitivamente, por alguna razón,
que no la conozco, esta comunicación, al menos hasta el día de hoy, no he encontrado ninguna evidencia que pueda afirmarme que exista. Entonces, aquí lo que podemos concluir es que la hechicera timó al rey Saúl. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué llegué a esa conclusión? Ahora vamos al diccionario etimológico de las dos palabras que hemos estado analizando, para que ustedes también puedan hacer sus propias investigaciones. Acompáñenme un segundo a la lámina. Bien, aquí vamos a ver, son dos páginas distintas del diccionario etimológico. Primero vamos a ver la palabra dor, que dice vivir o la vida contemporánea, por eso se traduce como generación. Es decir, si ustedes ven ahí el número 1 dice la vida en la misma generación, es decir, mi generación. Pero quiero que vean este detalle aquí, link together, es decir, la conexión juntos, es decir, la conexión que se genera entre nosotros. Recuerden que dor es una palabra que se usa en el texto que acabamos de analizar. Ahora, en esta otra página tenemos el famoso ein, la parte etimológica. Esto no es necesariamente el significado exacto. Appear, emerge, ¿qué significan? Literalmente aparecer, imagen, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver, en el número 3, pueden ustedes ver que también es un tema de explorar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos este diccionario etimológico que nos están dando dos grandes pistas para poder hacer las conclusiones que estábamos viendo. Entonces, para concluir, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el diccionario etimológico, también apoya lo que hemos estado viendo de justamente una búsqueda dentro de esa fuente de las generaciones, es decir, lo que estaba haciendo de acuerdo a lo que nos permite ver el idioma y sus significados y el origen de las palabras, es decir, la etimología de las palabras, nos permiten ver claramente y llegar a la conclusión, de acuerdo al contexto del relato. Es importante el contexto del relato, la época donde se lleva, que evidentemente esta maestra hechicera, lo que está haciendo, donde la encontraron, que es en el manantial del pueblo, lo que estaba haciendo, entre comillas, era tratar de comunicarse con el inframundo. Es decir, según ella recibía, porque el manantial, recordemos, brota desde el fondo de la tierra. Es decir, el manantial brota de la tierra. Ellos no tienen idea en ese entonces de que eso se debe a ríos subterráneos, a presiones, deshielos en los montes altos, etc. Para ellos es un tema mágico. Los ríos y las fuentes en general en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo oriente antiguo, siempre tienen un concepto mágico, todos. Y esto es importante estudiar, por eso siempre les digo, estudien, revisen, vean el contexto cultural, vean en qué momento se desarrolla el evento, traten de usar todas las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición en este siglo XXI. ¿Podemos cometer errores, como siempre lo digo? Sí, claro que sí, y por eso hay que revisarlo y por eso hay que compartirlo, porque de ahí es donde viene justamente una segunda investigación por un tercero, y entonces viene el enriquecimiento del estudio. Muy bien, entonces para concluir nuestro estudio de día quiero hacer una breve reflexión, y por eso es importante estudiar e investigar. Podemos concluir definitivamente que Endor está mal traducido. Endor no es un lugar específico. Hemos visto que la composición de Endor, que son dos palabras separadas, conforme lo hemos visto en el propio texto, significa en el manantial del pueblo o en el manantial pueblo, porque hay muchos conectores que se usan en español y que en hebreo antiguo no se usaban. Pero es importante que nosotros veamos, de acuerdo al estudio que hemos hecho, que el B es una preposición inseparable que significa en el manantial o en el manantial o en un manantial del pueblo. De acuerdo a todo lo que hemos visto y a todo lo que hemos investigado,
podemos concluir claramente, ya que el contexto nos lo dice, que es una maestra hechicera, que lo que ella estaba haciendo era intentar o simular que se estaba comunicando con el inframundo, con el mundo de los muertos. También podemos inferir, de acuerdo a lo que hemos visto, que la que dice escuchar y ver a Samuel es la divina. Saúl no ve a nadie. Por ende, podemos inferir claramente que en realidad la hechicera lo timó. No existe o no hemos encontrado ninguna evidencia que pueda decirnos que hay una especie de comunicación o canal secreto entre los muertos y los vivos. Eso, por lo que yo he investigado, he buscado y rebuscado, no lo he podido encontrar. Si ustedes lo encuentran, me lo hacen saber, por favor, para investigarlo y agregarlo al presente estudio. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que hayan visto esto y espero que estas evidencias y este material te sea útil a ti para que puedas iniciar tus propias investigaciones. Por ejemplo, yo les dejo una que yo no he utilizado, pero que ustedes pueden encontrar en Google muy rápidamente, en el Wikipedia. Pongan Endor en Israel y les va a salir muy similar a todo lo que hemos estado investigando al margen, porque no he usado yo esa fuente, pero a lo que voy es que hay muchas formas que ustedes pueden encontrar bastante información que les puede ayudar a revelar estos temas que aparentemente son medio oscuros. Y entonces la idea es que no hagamos una teología de que acá hay una comunicación que Dios permitió entre los muertos y entonces Dios hizo una excepción a la regla y permitió que Samuel muerto hable con Saúl. No, eso no existió nunca. Lo estamos viendo en el relato. O sea, de acuerdo al relato, de acuerdo a todo lo que hemos investigado, eso no sucedió. La señora esta es la que dice haber visto y es la que dice haber escuchado, pero Saúl ni vio ni escuchó a nadie. Ahí está en el relato, léanlo más, lo que continúa lo que hemos leído en la introducción. Léanlo completo, con mucho cuidado, con mucho detalle, y se van a dar cuenta de que a Saúl lo timaron. ¿Eso es lo que pasó? Eso es lo que pasó. Entonces, ni hay comunicación con los muertos, y Samuel muerto, de acuerdo a lo que hemos visto, nunca habló. Bueno, Dios los bendiga y espero que esta investigación te sea útil en tus propias investigaciones. Nos vemos en la próxima. Bye bye.